a quienes dice lo calumnian. Ya llegaron los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros de referencia, algunos desde hace más de 10 años como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Y ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que apoyar, así como apoya Sin Censura, hay que apoyarlo con los likes, con las suscripciones y con los superchats todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos en YouTube. Búsquelo y apóyelo. Pues maestros, ahora sí que ya se está convirtiendo en la de todos los días. Cómo hay temas, cómo hay carnita, desde las mentiras de Pam Bondi, que quiere capearse los trancazos por los archivos Epstein y aprovecha para echar más mentiras sobre supuestos drones narcos en la frontera, hasta la respuesta de Jesús Ramírez Cuevas a Julio Scherer Ibarra y a Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Paco, ¿por dónde le va a entrar, maestro? Échenle. Buenos días. Vicente, Jaime, buenos días. Primero, fíjate, tengo que hacerte un reclamo porque me acabas de romper el corazón cuando empezaste el noticiero esta mañana. Ah, cabrón. Eso quiere decir que no debo mandar los $10,000 que me pide la novia rusa que pesqué por internet. Me promete comprar su boleto para venir este sábado. Pues no, que era colombiana. Ay, eso es para abrir boca por decir, Vicente, es que tiene razón la nota de la jornada. Yo conozco gente, de veras, incluso mi familia, no recién, pero hace como 3 años a una prima, sí, le querían sacar, estaba a punto de depositar el equivalente a $1,000. No. Por un sobrino, y yo digo, ¿cuál sobrino? Pero es que me lo está pidiendo llorando. ¿Sí? Sí. Lo tienen detenido en la frontera. Tú sabes que en esta zona donde vivo, mucha gente vive en Texas, mucha. No sé cuántos, pero yo de mi familia viven como 6 ahí en Texas, no digo a dónde, pero ahí en Texas viven un buen. Ahora que se acerca el próximo sábado, 14 de febrero, sí, tengan mucho cuidado, por favor. Lo que dice Vicente tiene razón. Las estafas en internet, yo no sé cuántas recibo, pero seguramente reciben premios de gobernación, ¿no? Que te dan teléfono 774, no sé dónde. Hay que tener mucho cuidado, Vicente y Jaime. Así que, bueno, roto el corazón, me voy a deshacer de mi novia rusa. Divórciate antes de casarte, Paco. Bueno, ya me voy a quedar con mis $10,000 ahí. Bueno. Pero déjenme decir, es que acabas de tocar en esta nota de Jesús Ramírez Cuevas y Julito, como le llamaba su papá, Julito Scherer Ibarra. Acabas de tocar 50,000 temas, Vicente, pero mira, primero déjame decirte lo que es que Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez acaban de caer en todo lo que han caído. ¿Quién? Déjame decirte, Anabel Hernández, Elena Chávez, Raimundo Riva Palacio, Loret de Mola, Carlos, Tim Golden. Con eso van a tirar a la 4T. No, era aparentemente este libro escrito por Jorge Fernández Menéndez, con la colaboración de Julio Scherer Ibarra, era un bombazo que iba a desestabilizar a la 4T. Y ha pasado a ser, como dicen en mi pueblo, un buscapiés, ¿sí? Un buscapiés que además se cebó. Se cebó y la verdad es que ha resultado un fiasco para todos, para todos, excepto para TV Azteca, claramente, que tiene una bronca enconada con con Jesús Ramírez Cuevas, ¿sí? Que fue el comunicador por excelencia de Andrés Manuel López Obrador. La derecha pensaba, y en especial Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra, pensaban que tenían un misil super mega contrasecreto
que haría estallar en pedacitos los cimientos y el corazón de la 4T. La verdad es que en estos últimos 2 días se ha mostrado que es un cohetón cebado. Primero, mira, porque el periodista con el que se asocia Julio Scherer Ibarra, ayer lo dijimos, pero hay que completarlo. Es un personaje que trabaja hace años con Grupo Salinas. Tú recuerdas, ha tenido hace mucho tiempo un programa que se llama Todo Personal en ADN 40. Así que un personaje cercanísimo a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Y tú lo dijiste muy bien, Salinas Pliego le tiene un odio, pero de jarocho, a Jesús Ramírez Cuevas. Luego, Fernández Menéndez es un personaje infame. Yo te lo dije ayer, es un argentino de esos como los españoles gachupines que vinieron a México a aprovecharse y a enriquecerse a México y a vernos la cara de tontos. Es el personaje, el periodista de Felipe Calderón Hinojosa. Así que ese libro, y luego, mira, todo lo que hay sobre ese libro, cabría, yo lo dijimos ayer con Jaime Hernández, podría ser el hombre que revisaba todos los contratos, todos los convenios, cualquier papel o documento que habría firmado el presidente López Obrador, pasó por sus manos. Él era el consejero jurídico de la presidencia de la República. Se supone que conoce todos los papeles y especular con Jesús Ramírez Cuevas habría hecho esto. Pues espérate, por favor. Eres el hombre más supuestamente más cercano al presidente de la República. Eres su consejero jurídico. No hay nada que no pase. Y luego, mira, otro elemento más. Nada más, hay que recordar que Julio Scherer Ibarra ha sido vinculado a casos de corrupción severos, ¿sí? Severos. Y luego, otro caso que tocas lo del huachicol, ¿sí? No hay periodista en este país que haya trabajado mejor el tema del huachicol que Ana Lilia Pérez Mendoza, que además es mi amiga, verdaderamente. Yo debo decirlo con mucho cariño y mucho respeto. Alguna vez presentó una compilación de mis libros. Una mujer muy generosa, pero además una investigadora excelente. Y si hay una mujer y una periodista que conoce, escritora, que conoce sobre el huachicol, es Ana Lilia Pérez Mendoza. Y ella ha sido muy clara. Hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, se empezó a investigar el tema del huachicol fiscal, que no es otro sino el contrabando de combustibles, en el que tenían metidas las manos y seguramente tienen, de acuerdo con lo que se ve, el PAN y el PRI. Así que el libro es fácilmente desmontable y sus aseveraciones son desmontables inmediato. Esas fuentes sobre el huachicol y de que Morena se financió con el contrabando de combustible. La verdad es que son mujeres priistas y pueden llevar al PRI y al PAN inmediatamente. Así que el libro tiene falta de rigor y yo te decía, es muy fácil desmontable porque podemos ir al sexenio de Enrique Peña Nieto, a la reforma energética, que es cuando empieza el huachicol fiscal. Y gobernadores panistas, entre ellos, fíjate quién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que además de narco, lo digo con conocimiento de causa, porque en su momento documenté cómo los GOPES o la Policía Especial de élite de la gubernatura de Tamaulipas operaba como un cártel del narcotráfico al servicio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, todos ellos han dado, estos periodistas de derecha, y ahora lo veo Julito, y con ese desprecio que le tienen muchos periodistas, y bien ganado se lo merece, ha caído en esa desinformación y propiciado esa información que él debía conocer de memoria, Vicente. Esa información que manejan a Costa Naranjo, a Emilio Álvarez y Casa, el mismo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero eso ya lo denunció AMLO y viene desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que ese libro, Vicente, que amenazaba con
desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se está convirtiendo, o se ha convertido para mí ya en 2 días, en un petardo que primero no abona nada a la historia de este país, no abona nada al proceso democrático, no abona nada al periodismo de investigación, que eso debe ser un tema muy serio, y no abona nada a la oposición, porque está Julio Scherer Ibarra escogió o tomó partido por un bando, la extrema derecha que encabeza quien Ricardo Salinas Pliego, y eso te habla, y eso lo va a decir la historia claramente en 2030, que escogió mal el bando. Y te habla de sus devaneos que ayer platicamos. La verdad es que si viviera Julio Scherer García, se volvería a morir, y lo digo con mucho respeto, a un hombre que hizo tanto por el periodismo de este país. Su hija se convirtió en extrema derecha trabajando para latinos, para los madrazos, ¿sí? Para los madrazos. Literalmente para los madrazos, mi querido Paco, ¿no? Literalmente, Vicente. Proceso se hizo una revista de derecha, ¿sí? Y Julio Scherer Ibarra se tira a la extrema derecha. Así que en un tema tocaste 50,000 temas, y Jesús Ramírez Cuevas, Vicente, tú has ido no sé cuántas veces a la mañanera, aquí los hemos comentado cada que vas a la mañanera. Yo no sé si alguna vez, yo conozco otros youtubers, sé que ninguno ha recibido dinero, a lo mejor alguno te puede corromper, siempre hay. Yo sé que tú nunca has recibido un centavo. Así que rompe otra falacia, y Jesús Ramírez Cuevas se puede defender bastante bien él solo. ¿Por qué? Porque yo no conozco youtuber que haya recibido dinero de Jesús Ramírez Cuevas, o que le haya dado indicaciones, que haya manipulado la información. Por favor, pregúntenle eso al presidente de la República. Con esto queremos madrear a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así que el libro es desmontable rápidamente, es una falacia, Vicente, y yo es otra bomba, entre comillas, que se convirtió en un pequeño petardo. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Pues yo estoy buscando, mi querido Paco, le voy a pedir a Ceci también que encuentre aquella aclaración que hizo un día Jesús Ramírez Cuevas en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo: sin censura no recibe publicidad oficial. Y lo menciono porque es un tema que aborda en su libro Julio Scherer Ibarra, el tema de proceso, que hace una defensa de proceso, incluso culpando a Jesús Ramírez por que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues los golpeó, hasta humilló. Y bueno, también habla en un capítulo precisamente de proceso, quejándose amargamente Julio Scherer Ibarra del trato que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a Proceso. Allí van sus ganancias, Vicente. Pues es accionista de Proceso, así que le quitan publicidad, le están afectando su bolsillo. Fíjate, decidir la mañanera, dice, en el capítulo número 22 del libro, para ir con Jaime. En la primera mitad de la administración de López Obrador hubo incongruencias, batallas ganadas y perdidas. Hubo quienes justificaban su actuación sobre la base de sus lealtades a López Obrador, presumiendo que sería suficiente para dar resultados. Con ese argumento disfrazaban de idealismo sus intereses personales, y había simplemente manipuladores. Dice Tom Wolfe, recordando a Marshall McLuhan, que la indignación moral es la estrategia adecuada para revestir la dignidad al idiota, y eso es lo que hacen algunos de los que se dicen intelectuales de izquierda. En lugar de pensar, lo cual es duro, lleva tiempo, hay que leer, se indignan por algo y eso los reviste de dignidad. Pero casi siempre han escogido las opciones equivocadas, y despotrica precisamente contra la estrategia mediática del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ende de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Entre otras cosas, escriben: durante años en la administración López Obrador y ahora en la de la presidenta Sheinbaum, se promovió un discurso de austeridad, transparencia y combate a los privilegios que no siempre, casi nunca, se transforma en realidad. Ojo con lo que estoy leyendo y lo que dice Julio Scherer en el libro.
En el terreno mediático, durante el sexenio pasado se dio un ataque constante contra empresas y comunicadores con persecuciones, cancelación de publicidad, exhibición de datos personales en las mañaneras, despidos de comunicadores molestos para el gobierno, pero sobre todo en los estados. Se canceló toda la estructura de comunicación con los llamados medios tradicionales, prensa, radio y televisión, para crear otra con los medios alternativos, que en la mayoría de los casos no fue más que la creación de espacios y personajes que participaban marginalmente en redes sociales, pero que están ligados y financiados por la estructura de poder, y ahí es donde se fue la mayoría de los recursos. La estructura ilegítima fue creada y en parte aún manejada por Jesús Ramírez, aún manejada, dice, poderosísimo director de comunicación social de López Obrador. Esa estructura y esa política se crearon para apoyar al régimen de López Obrador, al que le hizo, sobre todo cuando se ve esa historia retrospectivamente, un daño terrible tanto al gobierno como al sistema democrático del país, pero también para beneficiarse política y personalmente de ellas. Hoy, ya fuera del área de comunicación social, pero manteniendo su posición estratégica como coordinador de asesores de la Presidencia de la República, la influencia de Ramírez se mantiene no solo con sus espacios de poder, sino a través de estructuras empresariales que operan en la sombra y que muchas veces no diferencian entre los recursos públicos y privados. Fíjate, me llama mucho la atención, pienso, ¿no, Jaime? En las respuestas que en algún momento le dio Ricardo Salinas Pliego al presidente López Obrador y que se publicaron en redes sociales. ¿Cómo me llamó a mí? Eh, te, como prostituto, no recuerdo exactamente la expresión de Ricardo Salinas Pliego ahorita, pero hizo referencia en varias ocasiones a Álvaro Delgado y a tu servidor con nombre y apellido. Y dejan aquí en el libro de Julio Scherer Ibarra la idea de que crearon personajes, que crearon medios con dinero del gobierno para satisfacer o para lograr esta estrategia desde las mañaneras. A mí me interesaría mucho que Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez fueran honestos y que dijeran tal con nombre y apellido, tal con nombre y apellido, pero no lo van a hacer porque saben que se exponen a una demanda si, por ejemplo, se les ocurriera poner Vicente Serrano de Sin Censura, porque tenemos todas las de ganar. Y no estoy defendiendo a nadie, no meto las manos al fuego por nadie, pero a mí me interesa que se aclare porque estamos, entre comillas, en el mismo saco como medios alternativos. Pero bueno, de las cosas que voy leyendo en el libro, mi querido Jaime, y todo a cuenta de la respuesta que da precisamente Jesús Ramírez Cuevas a lo que llama libelo, esto que publican Jorge Fernández Menéndez y Julio Scherer Ibarra. Fíjate que desde los inicios de la administración o del gobierno, como diríamos en México, de Andrés Manuel, la figura de Jesús Ramírez se convirtió en una figura muy polémica, pero las polémicas que rodeaban a Jesús Ramírez Cuevas eran fundamentalmente producto de la envidia. Hubo gente que desde distintos frentes, incluso los más cercanos a Andrés Manuel, intentaron desacreditar por todos los medios posibles a Jesús Ramírez, a quien presentaban, unos lo presentaban como incapaz, como un hombre que no tenía suficiente experiencia. Por ejemplo, estoy hablando de la dirección de La Jornada. En La Jornada decían que Jesús no tenía ni la remota idea de cómo se manejaban los medios. Eran críticas feroces desde la dirección de La Jornada contra Jesús. Y a Jesús, pues claro, se convirtió en pararrayos de estas envidias, pero también de maledicencias, como las de Julio Scherer, que en este libelo inventa, es impresionante la temeridad de ambos, me refiero de
Julio y de Jorge Fernández Menéndez, a quienes les mueve el rencor. En el libro, por ejemplo, Julio Scherer Ibarra respira por la herida empresarial, cuando narra un episodio donde un día Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel, le reclama y le dice: oye, Julio, Proceso ya es una revista de derecha. De verdad, un día se la pasan atacando al presidente y otro día también. Eso no ocurría antes, ¿no? Y Julio Scherer, indignado, le dice: Gonzalo, es que tú no puedes cuestionar la independencia de Proceso. Proceso siempre ha sido un medio que critica al poder. Yo creo que Julio Scherer ni se lo creía él mismo lo que le estaba respondiendo uno de los hijos de Andrés Manuel, pero lo que le dolía más a Julio Scherer era el hecho de que le hubieran retirado el presupuesto en materia de publicidad. Ese era el principal problema que traía Julio Scherer, y que, estando tan cerca, no podía él mismo a convencer, y por eso desde entonces le tomó inquina ojeriza a Jesús Ramírez Cuevas, porque consideraba que Jesús Ramírez Cuevas era el hombre todopoderosísimo, quien cortaba el bacalao presupuestario para decidir quién recibía y quién no recibía. Y yo creo que ahí empiezan los problemas que en el libro lleva a... Es increíble hasta dónde es capaz de llevar esta disputa, esta bronca con Jesús Ramírez Cuevas, con una fabulación que han repetido desde distintos medios de la derecha, ah, como si Jesús, fíjate, aquí habría que, y esto lo digo no por demeritar el trabajo de Jesús, no, lo digo porque cuando uno ya es periodista hecho y tiene una idea muy concreta de la crisis que experimentaron los medios de comunicación empiezan a experimentar una crisis existencial por problemas de financiamiento, cómo se canalizaban antes, la corrupción que había llegado con Enrique Peña Nieto, y cómo de repente les cortan de un día a otro ese financiamiento. Eso fue el enojo tremendo de todos, ¿no? Y luego tienes a periodistas que de alguna u otra manera ya se habían cansado de seguir trabajando para medios que siempre se alineaban con el poder. Incluso los medios más independientes y de izquierda se habían alineado con el poder. Navegaban con bandera de independientes, pero en el fondo había censura. Me refiero, por ejemplo, a La Jornada, que en la época del PRI, la dirección censuraba cualquier crítica hacia el PRI. Se medían muchísimo, ¿no? Incluso. Y con la llegada de López Obrador, pues siguieron operando con esta misma lógica de censurar incluso críticas válidas contra López Obrador. Yo soy prueba de ello. A mí varias veces La Jornada, la dirección me llamó la atención por criticar algunas cosas de Obrador, sobre todo en el frente migratorio. Bueno, el caso es que toda esta ojeriza que le tenían a Jesús Ramírez era, uno, por envidia, porque era un hombre a quien le tocaba diseñar la estrategia informativa, pero Jesús nunca habría sido capaz, nunca, de organizar todo este tinglado de youtubers que son es un producto natural, espontáneo. El fenómeno de los youtubers surge de manera espontánea. ¿Por qué? Porque todos se dan cuenta lo fácil que es crear un canal de YouTube. Algunos porque han naufragado desde grandes medios, algunos porque les fascina, más que youtubers son influencers, ¿no? Y les gusta figurar en los reflectores, no son del todo, no son periodistas, son influencers, y se produce una especie se acumulan, ¿no? Los influencers con los periodistas novatos, con periodistas veteranos. Entonces, eso no lo pudo haber creado Jesús Ramírez, eso es producto del momento, de la circunstancia. Incluso el presidente empezó a hablar de las benditas redes sociales como un fenómeno natural, espontáneo, y así fue.
y Jesús Ramírez no tuvo nada que ver en eso. Ahora, imagínate tú que en medio de esa vorágine, de este tsunami, Jesús hubiera sido capaz de organizar a todas estas gentes que de manera espontánea, aleatoria, de repente encuentran un lugar, un espacio para darse a conocer, a favorecer sobre todo a la 4T, que era un movimiento popular, muy popular, que respondía a demandas de colectivos, de la sociedad, de los más jodidos, gente que tenía ganas de ya dejar atrás todo este sistema de privilegios, todo este sistema creado por los grandes oligarcas en los medios, en la economía, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que aquí lo que está pasando es que la única explicación que yo encuentro para todo esto es que este odio visceral de Julio Scherer por el tema de Proceso responde a dos factores. Uno, efectivamente, al recorte de presupuesto, y dos, a la incapacidad de la propia revista a ponerse a la altura de las circunstancias. Proceso siempre fue un medio, cuando nace, un medio casi, casi, casi tribal de periodistas que se autodesignaron como los auténticos independientes. Si no pertenecías a Proceso, olvídate, ¿no? No eras independiente. Y durante mucho tiempo todos los reporteros y articulistas de Proceso actuaron con una arrogancia que no, nosotros somos la auténtica izquierda. Y claro, de repente que los desconocieran en el inicio de la presidencia de López Obrador, imagínate. Entonces, eso fue realmente el primer gran encontronazo. Y luego empieza, como forma de desquitarse contra Jesús, empieza a señalarle y apuntarle, incluso con las alianzas con el jefe del Huachicol, el rey del Huachicol, el señor Carmona, que dice que las ganancias que tuvieron, etcétera, etcétera, servían básicamente para financiar al partido, campañas y todo este rollo. Yo he leído, todavía me falta un buen tramo del libro, y lo único que te puedo decir en resumidas cuentas, que el libro es una forma de venganza política, pero también una forma de recordarle a López Obrador, de decirle sin decírselo, si nosotros no hubieras llegado, en los momentos más difíciles estuvimos junto a ti. Hay un episodio muy interesante en el que Julio Scherer narra cómo, gracias a él y a la esposa de López Obrador, consiguieron contratar un seguro médico de gastos mayores que coincidió con el ataque al corazón que recibe Andrés Manuel. Andrés Manuel no estaba informado porque él se oponía a contratar un seguro de gastos mayores. Cuando lo internan en Médica Sur para cambiarle una válvula y para básicamente salvarle la vida, se entera que Julio Scherer le había comprado ese seguro. Bueno, narra Julio Scherer cómo cuando estaban ya él y la esposa de Andrés Manuel, Beatriz, fueron a pagar la cuenta. Cuando llegan a la donde tienen que pagar en Médica Sur, les dicen, no, 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 no va a haber ningún problema porque el presidente de la República, Peña Nieto, ha dicho que el gobierno se va a encargar de todas las facturas, que no hay ningún problema. También habló Mancera, el que era entonces jefe de gobierno en la Ciudad de México, proponiendo lo mismo, ofreciendo lo mismo. Pero dice Julio Scherer, pero nosotros tenemos un seguro, no hay necesidad de eso, ¿no? Y habla también en otros capítulos cómo Peña Nieto siempre consideró a Julio Scherer como el interlocutor ideal para limar asperezas y evitar posibles juicios políticos una vez que ganara López Obrador. Hay varios episodios, pero básicamente lo que se desprende de este libro es la necesidad de Julio Scherer de decir, sin mí, sin nosotros, sin mi padre y sin mí, no hubieras llegado posiblemente. Él se presenta a sí mismo como el gran estratega, como el estratega que incluso tuvo que pactar con el diablo en el caso de Oaxaca, cuando López Obrador, según dice Julio Scherer, le ordenó pactar
con el Bester Gordillo para garantizar la victoria de Gabino Cue. Se presenta a sí mismo como el estratega político, que sin el cual no hubieran ganado Oaxaca. Se presenta como el hombre que casi gracias a él le salvaron la vida en Médica Sur. Se presenta como el hombre, cita a su padre como el autor intelectual de esta frase que después López Obrador ya diría siendo presidente, aquella frase de yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de México. Dice, esa frase se la dio mi padre y después la volvió a repetir una y otra vez. Es realmente vergonzoso esta suerte de chantaje a posteriori del señor Julio Scherer, y además, como dice el maestro Paco, en los temas más peliagudos, más conflictivos, como las acusaciones contra Ramírez Cuellar, su papel que tuvo que ver con el sindicato electricista y todo esto rollo, todo en pareció, habría, pudo ser, ¿me entienden? Para evidentemente esquivar los misiles de demandas judiciales. Es realmente un libelo. Yo creo que se pasó de huevos el señor Julio Scherer para tratar de restregarle en cara a Andrés Manuel. Y otra cosa muy interesante, nada más arrancar el libro, le concede la razón prácticamente a todos aquellos, entre ellos a Enrique Krauss, de considerar a Andrés Manuel López Obrador como el Mesías tropical. Dice que Andrés Manuel López Obrador es un hombre aldeano, y esta versión de Andrés Manuel López Obrador aldeano, que no sabe inglés, que nunca ha viajado por el mundo, etcétera, etcétera, lo utiliza un poco para tratar de sobajarlo, de serrucharle el piso, ¿no? Y yo digo, a ver, Andrés Manuel López Obrador efectivamente nunca dominó el inglés, nunca fue un throttle Glover, nunca viajó por todo el mundo. Y sin embargo, ha sido uno de los políticos más visionarios que ha tenido este país. Un político que creó una nueva vía, una alternativa a la globalización, al neoliberalismo, que había destrozado y hasta la fecha sigue destrozando las señas de identidad del estado de bienestar en muchos países de Europa occidental como España, Francia, Alemania, etcétera. Ha sido un hombre visionario, un hombre que sobre todo rescató, liberó las cadenas de aquellos que habían sido sojuzgados durante mucho tiempo por esta lógica del poder, esta forma de segregación racial, segregación política y segregación económica de los más jodidos. Así es que frente a hechos incontrovertibles como esos, ya esta forma de lanzar veneno y cizaña contra todo el que se mueva, contra todo el que haya impedido que Proceso siguiera siendo un gran negocio con cuotas de publicidad sin precedentes, con beneficios, y lo que dice hoy es Jesús Ramírez Cuevas es brutal. La respuesta contra Julio Scherer, en la que le dice usted es un extorsionador, y efectivamente se benefició de muchas de las acciones. Yo creo que a partir de ahora hay que mirar con lupa todos y cada uno de los casos en los que intervino de manera oficiosa, sí, repito, oficiosa, extralegal o extrajudicial o extraoficialmente el señor Julio Scherer Ibarra. Fíjate, nada más para cerrar, hay un capítulo, el 25, dice Proceso y los periodistas, y aquí viene la queja del dinero que no le llegó a Proceso. Muchas veces veíamos que en la mañanera el presidente de la República se refería a personas que no tenían nada que ver con los temas que se estaban tratando, ni con los asuntos que en ese momento eran de interés público, que si ese intelectual hizo esto, que si el periodista aquello, que si el periódico este. El presidente de la República atacó muchas veces a Proceso, lo llamó un medio de derecha, seguramente hubiera tenido interés en que Proceso fuera un medio afín a la información del gobierno, pero Proceso tenía su propio carácter, sus propias formas, su línea editorial bien definida. Eran mis discusiones con Gonzalo López Beltrán. Y así se quebraron la mayoría de los medios impresos. En el caso particular de Proceso, en todo el gobierno López Obradorista, solo hubo una semana en la que creo que por las malas artes de Jesús se le mandó publicidad a la revista. Fue una página que se repitió 14 o 16 veces. Al mirar la publicidad era toda igual. Evidentemente Jesús
Con eso le dijo al presidente que ya había otorgado publicidad a Proceso y punto. El gobierno del presidente López Obrador le negó la publicidad gubernamental a Proceso, que estuvo a punto de irse a la quiebra. Las malas prácticas, es mi opinión, de el periodismo tradicional. Sin dinero del gobierno nos vamos a la quiebra. Pero mientras unos se quejan de no recibir publicidad oficial, y ya que Jesús Ramírez Cuevas es el centro de estos ataques, desde el libro este que están publicando Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, creo que es importante recordar, para mí, es importante recordar aquel episodio, voy a revisar nada más la fecha, aquel episodio hace 6 años, del 22 de agosto de 2019. Ceci lo ha rescatado de nuestros archivos. Échelo, Ceci. Señor presidente, me gustaría solicitarle con mucho respeto que dé a conocer cómo y cuánto se ha gastado del presupuesto de publicidad oficial. Se lo solicito porque algunos medios y comunicadores llaman a nuestro medio sin censura y otros medios independientes o alternativos los nuevos chayoteros de su gobierno. ¿Puede usted hacer el compromiso de dar a conocer cuáles son las empresas que reciben esta publicidad oficial? Sí, Gracias, presidente. Ya se tiene, según me dice Jesús. A ver, explícalo. Sí. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días. La pregunta que hace compañero Sin Censura, por cierto, Sin Censura, aclaramos, no recibe publicidad oficial, si esa es la aclaración que precisa el medio. Y bueno, es transparente el gasto publicitario. Hay un sistema de la Secretaría de Función Pública, Compranet, donde todas las dependencias reportan el gasto. Por ustedes recuerdan que hay las dependencias tienen que reportar el gasto de acuerdo al término de las campañas o de la publicidad que se contrata. Entonces, en ese sentido, tienen que alimentar el sistema. El sistema es en tiempo, digamos, en cuanto a las dependencias reportan, ahí está transparente. Entonces, Compranet tiene los contratos, están a qué empresas, cuánto dinero y qué tipo de campañas son las que se están ejerciendo. Entonces, estamos buscando un sistema mucho más… Nosotros en Sin Censura siempre hemos sido congruentes y estuvimos insistiendo hasta que se dio a conocer la lista de los chayoteros favoritos de Enrique Peña Nieto. Afortunadamente me recordé que teníamos esta aclaración del propio Jesús Ramírez Cuevas frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. Y, ojo, los pleitos que yo tuve con Jesús Ramírez Cuevas es: Jesús, esto tumba algunas de las ideas que publica Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, de que la estrategia era chingarse a los medios tradicionales. Los pleitos que tenían con Jesús Ramírez Cuevas: Jesús, el presidente se queja de Radio Fórmula, de A Tiro por Viaje, y aquí aparece en la lista Radio Fórmula y Telefórmula con tantos millones. Jesús, a TV Azteca le dio no sé cuántos millones y, cabrón, estás viendo lo que está pasando. Televisa. Esos eran mis pleitos con Jesús. Entonces, ¿de qué habla Julio Scherer? La lloriqueada es porque a Proceso no le dio dinero. Siempre el pinche maldito cochino dinero, nótese mi sarcasmo. Pero bueno, maestro, antes de que llegue la presidenta, maestros, antes de que llegue la presidenta, no sé si quieran continuar con este tema. También están las mentiras de Pam Bondi, que fue una exhibidota, y a la hora también de hablar de drones narcos que fueron derribados, y pues traen un desmadre con el cierre del espacio aéreo en El Paso. O sea, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hasta el alcalde de El Paso se quejó ayer que no tenía claro qué había pasado, pero que había tenido un gran impacto y sobre todo generó un gran miedo entre la gente del Paso, que se informó tarde por la noche durante la madrugada de ayer de este cierre del espacio aéreo. Mi querido Paco, ni drones en la frontera, y se caen también las versiones del secretario del Transporte, Sean Duffy,
que es el esposo de la señora esta que entrevista a Alito y a Lili Telles en Fox News, de que su departamento y el departamento de guerra tenían información de que habían cruzado drones del narco hacia Estados Unidos. Puta madre, pues ¿quién maneja la información en el gobierno de al lado? Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. ¿Qué le van a decir a Donald Trump? ¿Drones del narco o prácticas militares secretas? Mi querido Paco, nuevamente voy contigo en la segunda ronda. Rapidísimo, Vicente, para que no nos gane la presidenta y Jaime tenga otro chance. Mira, rapidísimo para cerrar el tema de López Obrador, de Jesús Ramírez Cuevas. Jorge Fernández Menéndez en el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió casi 20 millones de pesos. Casi 20 millones de pesos. Joaquín López Dóriga y sus 4 empresas recibieron más de 250 millones de pesos. Ahí tiene más o menos. En 2007 y 2008 documenté, lo publiqué ese año en Negocios de Familia, cuántos miles de millones de pesos recibía Televisa de la gubernatura del Estado de México que encabezaba Arturo Montiel Rojas primero hasta 2005 y luego Enrique Peña Nieto. Y eso se llama chayo. Chayo a gran escala, Vicente. Lo del yate tú lo conociste por tu parte. En su momento yo documenté cuánto le costó y de dónde salió el yate de Joaquín López Dóriga, de las cortinillas sobre propaganda de Enrique Peña Nieto que presentaba como noticias. Esos eran los periodistas viejos, Vicente, y hoy todo mundo se abroga el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. No, López Obrador ganó por millones de personas que fueron a votar por él o que fuimos a votar por él. Ese y López Obrador ganó porque es un tipo con un carisma impresionante. Así que hoy todo el mundo puede decir que ganó por él, Julio Scherer, Ibarra, cualquiera. Vicente, yo conozco las teorías más locas de nosotros lo hicimos ganar. No, López Obrador ganó porque es un gran comunicador, porque es una gran persona y porque es un gran político, punto. Sí, cualquier persona que diga otra cosa está mintiendo. López Obrador es López Obrador, un político que no nace o que nace cada 100 años. Y luego lo de los drones, mira, el problema de escribir sobre narcotráfico en el escritorio es bien bonito, pero la verdad es que es una mentira. El narcotráfico hay que vivirlo. Viví 4 años y medio en El Paso y Ciudad Juárez. Desde 2001 hay sensores ultramodernos de los que se usan en Irak o se usaron, pero hoy modernos, es una locura. Imagínate, dice Reforma, ¿cuántos? 150 drones por día. Sí, eso, Vicente, no lo aguanta México, no lo aguanta Estados Unidos. Ya verdaderamente sí, ya habría habido incursiones militares. Eso es el mega invento de Pam Bondi, mega invento del Departamento de Guerra, el mega invento de todo mundo, pero es porque escriben sobre narcotráfico desde el escritorio. Y no conocen, Vicente, pero como en este país así funciona la prensa, y en el caso de Pam Bondi, pues mira, ¿qué le informan al presidente? No, es que todos son mentirosos en ese gobierno, todos, empezando por el presidente Donald Trump. Todos mienten, todos acomodan la información como les acomoda, como les gusta. No hay una razón para no mentir si miente el presidente de Estados Unidos, Vicente. Así que, pero la verdad es que cuando leí lo de los drones me desternillaba de risa porque digo, si tuvieran 150 drones cruzando o volando por Ciudad Juárez todo el día, en esa zona fronteriza con Santa Teresa, que es Nuevo México, la verdad es que ya habría habido incursiones militares de Estados Unidos y México, Vicente. Es una mera vacilada, por eso no hablé de eso, porque digo, es una mera vacilada. Quien no conozca la frontera puede decir lo que se le pegue la gana y en cualquier tipo de mentiras. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, me voy a depositar al banco mis $10,000 para ver si llega mi novia rusa el próximo sábado, Día del Amor y la Amistad. Bueno, mi querido Paco, mi querido Jaime, a ver, por cierto, también Pam Bondi se volvió medio loca ayer, una gritonería cuando se sintió acorralada, muchas ocasiones, muchos llamados a que renuncie por mentir, dicen, bajo juramento, dicen algunos legisladores, en torno a los archivos Epstein, y así como
as bajo la manga. Deberíamos de estar hablando de los drones del narco que nuestros militares están bajando en la frontera con México. ¡Puta madre! ¿Qué le dirán estos personajes a Donald Trump? Pero bueno, con lo que quiera cerrar, maestro Jaime Hernández. 3 apuntes rápidos. El primero, yo creo que Julio Scherer Ibarra no se ha dado cuenta del tremendo daño colateral que le ha causado a la revista Proceso, porque con este libelo lo único que hace es dejar en evidencia a la propia revista. Si uno de los dueños de esta revista miente como respira, imagínense el crédito que en qué lugar queda Proceso, queda realmente pues condenada. Ya nadie va a querer comprar Proceso. Y en segundo lugar, y además creo que esto también demuestra hasta qué punto el tema de la regulación de los medios, de crear un nuevo orden en el tema de los medios y el sistema de financiamiento, sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno de la 4T. En el segundo lugar, yo diría que el tema de los drones, coincido con el maestro Paco Cruz, no es tema, ¿por qué? Porque primero, ayer durante precisamente la audiencia de Pam Bondi, hubo información que llegó y le restregaron en la cara que lo que había dicho sobre los drones manipulados por los carteles era una mentira, que el Departamento de Defensa había informado que parte de lo que ocurrió ayer era por rezagos en el manejo de vuelos militares que estaban surtiendo y que estaban volando hacia distintos puntos del planeta. Y además otra cosa, los drones es una historia tan antigua. Yo recuerdo que hice varios reportajes hace como 20 y tantos años sobre la incursión de los drones, porque los carteles empezaron a experimentar con los drones hace más de 20 y tantos años, y en esos experimentos hubo varios drones que incluso se les cayeron, caían sobre Tijuana, caían sobre centros comerciales y así fueron perfeccionando el sistema, pero estoy hablando de hace 20 y tantos años, o sea que no es tema. Luego, y finalmente, yo creo que habría que hablar también de esta injusticia olvidada, de este documental que justamente ha condenado al olvido a miles de protagonistas, entre otras la Tunana, querido Vicente. Yo recuerdo haber hecho un reportaje en el que pude entrevistar a varios sobrevivientes de esa injusticia y muchos de ellos ya completamente envejecidos. Y lo que más les dolía a todos ellos es que el gobierno de Estados Unidos nunca pidió perdón, nunca les pidió perdón. Prefirió el gobierno de Estados Unidos pedirle perdón, por ejemplo, a la comunidad japonesa, a la comunidad japonesa. ¿Se acuerdan cuando a los japoneses los confinaron en campos de concentración? Bueno, el gobierno de Estados Unidos le pidió perdón a la comunidad japonesa por esa injusticia, pero hubo varias iniciativas para que el gobierno pidiera perdón a esos ciudadanos de Estados Unidos que fueron expulsados, a pesar de ser ciudadanos, que fueron expulsados a un país que no conocían. Pues he de decirte que hasta la fecha Estados Unidos no ha solicitado el perdón. Yo creo que es una de las grandes injusticias que se han cometido contra la comunidad México-estadounidense, protagonistas que terminaron con sus vidas rotas. Es increíble y qué bueno que se va a recordar esto en este documental. Y ya saben, nosotros nos vemos a las 14 horas. Un mensaje rápido. He notado que últimamente me aparecen propuestas de amor que quieren ser mis novias, pero yo ya les dije que soy fruto prohibido. Soy fruto prohibido y esto lo digo porque luego el maestro Paco Cruz dice que tiene Jaime, deposítales el dinero, aunque seas prohibido. Deposítales los $10,000 y ya. Tú te la pasas jodiéndome con el hecho de que tienes más fans que yo. Pues no, incluso quieren ser mis novias, maestro Paco. Oye, y de pronto Vicente Serrano detrás en la computadora mandándoles mensajes a los otros.
Bueno, recuerde, a las 2 de la tarde lo espera Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Es su espacio, el espacio de todos también. No Apto para Cínicos, 2 de la tarde con Jaime, con Hildy, su compañera de vida, con Yago Batusay. Ahí también hacen falta los likes, las suscripciones, los superchats para que siga avanzando. Ahí lo esperan. Y @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora X. Así que creo que está claro que necesitamos que con amor se pague. Y bueno, ojalá que llegue ese respaldo también, como llega aquí a Sin Censura, para espacios como el del maestro Jaime Hernández. Por lo pronto, los dejo para que respondan con suspiros estos mensajes. Y no tienen que mandarlo a Rusia. Después les doy, yo les mando si quieren cartas de amor y hasta les cobro más barato. Mira, Ceci, burlándose también ya puso la información de la cuenta. No. Ahí estamos al pendiente, Paco. ¿Qué hace falta, Vicente? Estamos muy cortos de likes. Tenemos menos del 50% de todos los que estamos en este momento aquí en Sin Censura, así que estamos muy cortos, por favor. No cuesta, pero si algo sobra, ya saben, tenemos una cuenta en Banorte a nombre de Ceci, nos la había puesto allí en Banco Banorte, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que nosotros, sino Vicente Serrano, 4189-1400-55-1181-85 es el número de la tarjeta. Así que, por favor, estamos casi a un día del amor y la amistad. Por amor de Dios, pero ayúdenos, por amor de Dios, pero ayúdenos. Mi querido Jaime, mi querido Paco, estamos al pendiente. Nos vemos mañana, Paco, nos vemos en la tarde, Jaime. Tempranito. No Apto para Cínicos, o antes si lo amerita la noticia. Y bien lo dice el maestro Paco Cruz, necesitamos de sus likes. Estamos muy bajos en likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no nos escondan. Híjole, ¿llegará más tarde la presidenta, Ceci?